muñecas y pues escuché mucho hablar sobre este tema que me causó muchísimo impacto. Y esta es la isla de las muñecas que se encuentra en Xochimilco. Es que esta historia, leyenda, es algo que tú puedes ir, puedes ver, porque es una pequeña isla en los canales de Xochimilco, donde, bueno, hay muchísimas muñecas en muy mal estado. Hay muñecas que no tienen partes de su cuerpo, colgadas por todos lados, desde árboles hasta en el suelo, y bueno, por todos lados tú caminas, lo que vas a encontrar van a ser muñecas. Entonces, bueno, así que pues bueno, vamos a adentrarnos un poquito en esta leyenda del por qué se hizo tan famosa, ya que esta se encuentra en los canales de Xochimilco, que es un lugar turístico, y que incluso el lugar se ha hecho muy turístico y muy llamativo, no solamente para locales, sino para los turistas que llegan de diferentes partes del mundo y también del país. Y como les estaba mencionando, es una isla muy peculiar porque está llena de muñecas por todos lados que cuelgan de los árboles, y evidentemente esto le da lugar a un aspecto muy espeluznante. Y pues realmente la leyenda que existe detrás de este lugar es muy enigmática, tal como el lugar. Así que vamos a remontarnos un poquito hasta el año 1950, donde habla y relata la historia de dicho lugar, que evidentemente una persona tuvo que comenzar a crear. Esta persona es don Julián Santana. Este señor, que se llama Julián Santana, comienza a crear y a poner muñecas por todas partes de la isla. Pero ¿por qué lo comenzaba a hacer? Julián Santana Barrera, quien vivía en la isla, aislado del mundo, se dice que escuchaba la voz de una niña que había perdido la vida en uno de los canales, y que por ende él escuchaba la voz de la niña que había perdido la vida ahogada en el canal, y que desde ese momento don Julián creó una obsesión por la voz de la niña y por calmar de una u otra forma los gritos o la voz que escuchaba de la niña. Y su opción o su idea maravillosa fue poner estas muñecas por todos lados. Y desde ese momento él pues creó una obsesión a rendirle tributo a la niña que había perdido la vida ahogada. Él creía que las muñecas podrían apaciguar su espíritu, así que empezó a recolectar muñecas por todos lados, muñecas desechadas que encontraba en la basura o que incluso los visitantes le ofrecían. Pues recordemos que Xochimilco pues están las trajineras, donde es un lugar muy turístico y que es muy común que muchas personas lleguen allí. Recordemos que esto se data en el año 1950. La primera muñeca que se encontró se dice que fue ofrecida por un visitante, o sea, una persona que llegó de visita le entregó la muñeca a don Julián. Desde ese momento su colección comenzó a crecer y 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 a crecer, pero no era como una colección normal, porque vuelvo a repetir, él lo hacía con esta creencia, este enfoque de apaciguar en los gritos y la voz de la pequeña y rendirle un tributo a aquella niña que pues había perdido la vida en este lugar de una forma muy desagradable. Pues bueno, don Julián vivía literalmente en la isla completamente sola, solamente él estaba allí pues acompañado de sus muñecas, acompañado de las muñecas y pues de la voz de esta pequeña que comenzó a menguar. Realmente no encontré información sobre la niña que perdió la vida en esos años, pero algo que pude notar mucho es que muchas personas han perdido la vida en estos canales de Xochimilco. Incluso visitantes, turistas han perdido la vida cayendo de las trajineras
e incluso se han encontrado muchos cuerpos allí por diferentes causas de muerte. Entonces, un momento más vamos a adentrarnos como a lo que yo creo a mi punto de vista. Pues la verdad es que esto atrajo la atención de quienes navegaban por los canales de Xochimilco al ver esta isla repleta de muñecas. Evidentemente vuelvo a repetir, las muñecas no estaban como en una situación, en un estado muy agradable, sino que eran muñecas completamente sin manitas, sin cabecitas, sin patitas y todo eso. Entonces ahí estaban puestas y evidentemente esto causaba que el lugar se viera muy macabro. Entonces las muñecas tienen una apariencia muy desgastada. Muchas de ellas, como les decía, no tienen parte de su cuerpo, incluyendo ojitos, ropa, etcétera, lo que contribuye a una atmósfera muy tenebrosa de la isla. Con el tiempo, la isla se transformó en un atractivo turístico, que es lo que el día, incluso hoy, 2025, podemos conocer. O sea, tú puedes ir a ese lugar y visitar la isla. Sin embargo, la historia no termina solamente ahí. La historia no termina allí, sino que en el año 2001, Don Julián fue encontrado ahogado. Don Julián fue encontrado ahogado en el mismo canal donde la leyenda contaba que había fallecido la niña. Y entonces esto hace como un ruido en la cabeza de muchas personas, porque Don Julián había perdido la vida de la misma forma en que la niña, a la que él había rendido todo el tributo de las muñecas, lo había hecho también. Entonces esto genera un sinfín de especulaciones entre los pobladores, entre los turistas, y pues bueno, se hace muy famoso este lugar. Entonces muchos creen, esto evidentemente creó muchas especulaciones, muchas teorías, muchas ideas sobre lo que realmente había pasado, y para muchas personas esta isla representa diferentes cosas, así como un sentido de duelo, de un lugar para honrar y recordar a los fallecidos de este lugar. Pero también se dice que pues el alma de el señor Don Julián ahora está dentro de la isla junto con todas estas muñecas, a lo que le da un aspecto mucho más tenebroso y espeluznante al lugar. Y pues sin dudarlo, este lugar de la isla, esta isla de las muñecas en Xochimilco, se considera un lugar turístico en el que pues ya se preserva, se guarda la historia y lo que Don Julián hizo en ella, y que incluso este lugar ha sido partícipe para muchas historias y películas también. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que pasó o sucedió? Si tú me preguntas, Fer, ¿tú crees en esto? Yo te diría sí. Sí creo en esto, porque yo les he platicado mucho acerca del mundo espiritual, que muchos conocen como un mundo paranormal, o sea, que no es normal. Es espiritual, que se trata con espíritus, que se trata con demonios y bueno, fantasmas, etc, pero que se reduce a demonios. Este lugar, evidentemente, al cobrar muchas vidas, tiene muchos espíritus. Yo siempre he creído fielmente en que cuando una persona es desvivida, pues ese espíritu de violencia por la forma en la que falleció queda en ese lugar. Si alguien se desvivió a sí mismo, pues ese espíritu también queda en ese lugar. Si pasó algo en lo que haya pasado de forma desagradable, de forma pues inconveniente, también queda allí ese espíritu. Y por las creencias que este señor tenía y escuchaba la voz de una pequeña, podríamos decir que yo creo que Don Julián escuchara la voz de esta niña, ya que no era ella, porque en mis creencias está el hecho de que cuando tú falleces, pues ya falleciste. Cuando tú mueres, ya moriste, ya te fuiste de este plano, entonces no es capaz de que tú puedas
ir a espantar o a jalar los pies de otras personas, pero los demonios sí utilizan estas oportunidades para comenzar a sembrar miedo, terror o incluso llevar a las personas a la locura porque escucharon cosas, porque escucharon voces, y que sí es cierto, y que sí es real, y que los demonios aprovechan esto para llevar a las personas a la locura total. Entonces, don Julián, al no tener una identidad o un conocimiento más allá, pues se le ocurre rendir un tributo a la niña, que pues la niña, por ser pequeña, probablemente ya estaba en el cielo, o sea, la niña estaba en el cielo, y realmente lo que le estaba rendiendo culto era el espíritu que aprovechaba esa oportunidad para sembrar el terror. Entonces, evidentemente, don Julián comenzó a hacer esto sin el conocimiento, supongo, de un mundo espiritual, de demonios y de espíritus demoníacos. Y evidentemente, pues los demonios comenzaron a tomar este tributo como tal, lo que probablemente no se especifica, pero yo considero que don Julián llegó a experimentar tal vez locura, pensamientos diferentes, pensamientos que se cree, que se piensa, porque también leí en otro relato que el señor don Julián creía que en el lago, en el canal de Xochimilco, había una sirena, o sea que él veía también cosas, y esto es sumamente normal porque pues estaba siendo víctima, y en el lugar en el que estaba era una atmósfera tenebrosa. Y fijémonos que las notas, las que yo me documenté un poco sobre el tema, toman la palabra atmósfera, y recordemos que una atmósfera pues es el lugar en el que estamos, que nos rodea y que cubre donde estamos. Te voy a dejar la definición de atmósfera para que no te me choques. Y él estaba en una atmósfera donde la presencia que se podía sentir pues no era nada cool, no era nada padre, y él vivía allí en completa soledad. Entonces, desde pasar a escuchar voces de una niña que perdió la vida, que sí es real, que esta pequeña perdió la vida allí ahogada, quedó un espíritu allí, quedó un espíritu, un demonio, del cual pues evidentemente se aprovechó y hacía de las suyas, haciendo creer que pues era la niña, pero la niña pues realmente no es como cuando te dicen, me apareció mi familiar y me dijo tal cosa. Bueno, un familiar fallecido no puede aparecer a un familiar fallecido no puede aparecer, al menos que sea en ocasiones muy raras, que si llega a aparecerse en sueños, o que te da una palabra de aliento, que te da una palabra de paz y de consuelo, y que tú, al haber escuchado a tu familiar, escuchaste y sentiste de pronto paz, sí se llega a dar. Ok, entonces bueno, don Julián sí escuchaba y experimentaba algunas otras cosas, como desde la voz hasta ver a la sirena y quién sabe cuántas otras cosas. Don Julián no cuántas otras cosas don Julián no llegó a ver o a escuchar en este lugar, y encontrarlo de la forma en la que lo encontraron da mucho que pensar, porque él vivía solo, y la autopsia dijo que su causa de muerte sí había sido por ahogamiento. Entonces es como se autodesvivió, o sintió que alguien o algo de lo que él veía lo llamó y lo atrajo a los canales, que esa presencia de atmósfera que se movía en el lugar lo atrajo a cobrar su vida. Y pues ahora la leyenda, que no es leyenda porque muchas personas que se dedican a todo esto de lo paranormal y a estudiar todo esto van a este lugar y lo visitan,
y son testigos y cuentan de la sensación que se siente en este lugar, porque evidentemente está cargada de una presencia maligna o de una energía maligna, como tú le quieras llamar, pero que es malo y que hace sentir como esa sensación de mucha pesadez. Entonces yo sí creo que don Julián haya tenido estas experiencias paranormales, sobrenaturales, demoníacas, al ver y al escuchar pues todo esto, y que evidentemente él alimentó con su tributo y con lo que hizo con las muñecas y todo esto, pues evidentemente la isla se contaminó, la isla se llenó de presencias demoníacas más fuertes. Esto es lo que yo creo, esto es lo que yo considero, esto es lo que mi creencia dice, esto es lo que mis creencias me dicen, y esto es lo que yo creo respecto a esta leyenda, esta historia, que más que leyenda sí creo que sea como una historia muy real y verídica. Yo escribo las noticias y todo, y que en estos canales han cobrado muchas vidas por diferentes formas, y que evidentemente yo sí creo que los canales están malditos, porque pues hay mucha maldición y derramamiento de sangre sobre estos canales a causa de tantas muertes y pérdidas que se han llevado a cabo en estos lugares por diferentes formas, que pues sí quedan estos espíritus de la forma en que murieron en este lugar, y que se prestan para seguir creando y alimentando esta atmósfera cargada de cosas negativas. Entonces, bueno, pues don Julián perdió la vida de esta forma, de la misma forma en la que la niña también perdió la vida, que en otras historias, en otras lecturas, en otros relatos se dice que la pequeñita él pudo haberla salvado, pero que no la salvó, y que por eso la culpa lo persiguió, y por eso es que él rindió tributo a todo esto. Pero las historias, ya que han pasado tantos años desde que don Julián comenzó a crear todo esto, pues varían muchísimo, por lo que no quiero adentrarme a que si no la ayudó o si la ayudó, sino que simplemente él escuchó la voz de las niñas, de la niña, perdón, que había fallecido ahí, que perdió la vida allí de forma ahogada, de una forma pues muy triste. Por lo que él, al escuchar la voz y al vivir en la isla solo, pues se vio a la tarea de crear como un tributo o algo que él considerara que iba a dar paz al lamento de aquella pequeña. Y pues esta es un poquito de la historia de la isla de las muñecas en los canales de Xochimilco, que al día de hoy sigue o está abierta para los turistas, y que pues se ha vuelto muy famosa aquí en la Ciudad de México. Ahora me gustaría que tú me comentaras qué tal te parecen estos videos, estas historias en la voz en soft spoken. ¿Qué te parecen? ¿Qué sientes? ¿Qué te gustaría que siguiéramos haciendo historias así? Lo que me gustaría hacer mucho es acerca del Club de los 27. Así que coméntame, y si te gustan estos videos, apóyalos apóyalos mucho. Coméntame si te gustan, dale like, no te olvides suscribirte al canal, y te mando muchos abrazos y muchos besos. No se te olvide orar antes de ver este video y después